esta presentación del libro de la licenciada Ruth Arias, el libro que se llama Hago Terapia. Bueno, mi nombre es Ana Jaramillo, yo soy psicóloga clínica y bueno, también acá colega con Ruth. Vamos a contarles un poquito cómo ha sido todo este recorrido del libro. Y bueno, al final vamos a tener un espacio para preguntas, para tomarse una foto con la autora y también si quieren firmar su ejemplar, también va a haber un espacio para ello. Ruth es psicóloga clínica y hace más de 14 años que acompaña procesos terapéuticos. Tiene un máster internacional en psicología clínica y salud mental y se formó en sexualidad, apego, neurociencias, comunicación y vínculos. Hoy sigue profundizando en apego adulto y en terapia focalizada de las emociones para individuos del modelo EFIT. En su trabajo acompaña a entender por qué se repiten ciertos patrones en las relaciones y sobre todo a empezar a hacer algo distinto con eso. Es autora de Hago Terapia, un diario libro pensado para acompañar lo que pasa entre sesión y sesión. Gracias, Ana. Bueno, les agradezco a los que están, a los que hicieron el esfuerzo de llegar hasta acá. Para mí es muy gratificante que puedan estar en este momento compartiendo este momento que es súper especial. Estuvimos preparando con Ana, que es colega también. Ella también es autora de un libro, Mi primer año en el jardín. Es un libro cuento para niños. No solamente es colega, es también autora y además acompaña familia. También somos amigas. Sí, podemos contar eso. Bueno, la idea es un poquito contarles cómo nació este proyecto, Hago Terapia, cómo se fue gestando, contándoles un poco la importancia que tiene para mí, como psicóloga clínica, la escritura terapéutica. Yo me traje acá como un machetito, porque los que me conocen saben que si no me voy por las ramas y no es la idea. Así que bueno, me traje ahí, como dice mi hija, unos bullets, ¿no? Como unos ayuda a memoria para no irme demasiado, sobre todo cuando se trata de temas que me apasionan. A veces, bueno, suelo como irme un poco. Como dijo Ana, yo hace 14 años, este año, en septiembre, va a ser 15 años que ejerzo como psicóloga clínica. ¿Y cuál es el lugar que ocupa para mí la escritura terapéutica? De a poquito, con el correr del tiempo, fue sumándose a la práctica clínica como una manera de acompañar a mis pacientes. Pero hay algo que yo veo todo el tiempo en la práctica clínica y es que lo más importante del proceso de la terapia no solamente ocurre en el uno a uno con el profesional, no solamente ocurre en el espacio de la consulta, sino también en lo que hacemos con eso después. Eso que ocurre entre sesiones es igual de importante que lo que yo trabajo en el espacio con mi psicólogo o con mi psicóloga. Para mí eso me parece que es muy importante y es algo que promuevo mucho. Y acá, para los que hacen terapia, seguramente se van a sentir un poco identificados. ¿A quién no le pasó de salir de la sesión? Sesiones que a veces mueven y movilizan mucho, sobre todo al comienzo del proceso de la terapia, de salir con un montón de sensaciones, ¿no? Sensaciones, emociones, pensamientos, sentimientos, y tener a veces como esa necesidad de volcar eso que me está pasando en algún lugar. Y lo que suele pasar, lo que yo observo que suele pasar en la generalidad es que esa intensidad con el correr de los días va como perdiendo fuerza, ¿sí? Va como diluyéndose. Entonces hay algo de eso que se va como perdiendo. Si no encuentra un lugar, si no encuentra un espacio. Y en esta seguramente el que hace terapia, o a mí me pasó, a vos también, Ana, de encontrarse en ese diálogo con una misma o con uno mismo, diciendo, esto se lo tengo que contar a mi psicólogo, ¿no? O esto se lo tengo que contar a mi psicóloga. A mí me pasa a veces cuando salgo a caminar o cuando estoy en el gimnasio. A veces me pasa que te viene un recuerdo, que te viene una idea, que te viene una sensación, un sueño que tuviste y que en ese momento decís, uy, o por ahí te pasó algo, ¿no? Te pasó algo que fue importante, que fue movilizante, que fue significativo para vos. Y ahí aparece como la figura del psicólogo, del terapeuta. Y uno dice, bueno, esto lo tengo que hablar con mi psicóloga, esto lo tengo que hablar con mi psicóloga, ¿no? A mí me pasa como paciente y también lo escucho mucho a mis pacientes llegar muchas veces a la consulta y decir, ay, ¿no sabes lo que me pasó? Y en ese momento me acordé de vos.
Claro, y vos pudiste también poner de manifiesto todo ese proceso, porque era algo que pareciera que lo importante es lo que ocurre en la sesión terapéutica, y vos Sí. pudiste darle lugar y espacio a Sí. todo ese otro momento. Sí, ahí empecé como a pensar y a gestar. Si bien todavía no tenía como forma ni nombre, vino después, a partir de una experiencia con un paciente, sí me escuchaba esto, me escuchaba a mí y también escuchaba estas experiencias que los pacientes traían. Y esto ocurre, pasa, ¿por qué? Porque forma parte del proceso. Pero mencionaste también algo de la escritura terapéutica, eso hace parte. ¿Cómo llegaste a esa idea de que la escritura terapéutica era algo importante, era algo...? Hoy estaba como tratando de hacer memoria, creo que fue como el segundo año, o sea, yo estaba dando mis primeros pasos como psicóloga clínica. Recuerdo con mucho cariño a un paciente, estábamos cerrando la sesión, me dice, ay, ¿te puedo hacer una pregunta? Viste que a veces pasa Sí, esto y que uno en el dice, cierre se abre. ¿no te molesta si te hago una pregunta? No, por supuesto que no me molesta, decime. Y me dice, ¿puedo traer un bloc de notas, un cuaderno al espacio de terapia? Bueno, intercambiamos unas palabras en ese momento porque nos pusimos de acuerdo con respecto a esto, pero algo que este paciente me dijo que a mí me quedó como resonando fue, me ayuda a escribir, ¿no? O sea, a mí me ayuda a escribir y después, cuando leo, cuando releo eso que escribo, me ayuda a entenderme. La historia es que le dije que sí, que podía traer su cuadernito terapéutico, le pusimos ese nombre inicialmente. En algún punto después me quedé como pensando en esto, ¿no? Porque no era la primera vez que pasaba algo así. Por otro lado, yo ahí pensé en mí, digamos, en mi propio proceso, porque yo también, si bien yo no le hice la pregunta esa a mi psicólogo, pero sí me pasaba que iba a mi espacio de terapia, en ese momento, de forma presencial, en la esquina del consultorio, había un barcito, ¿no? Y a mí me gustaba como llegar un ratito antes y como sacarme como el día de encima y como anotar, eso me ordenaba mucho, ¿sí? Anotar algunas cosas que yo quería llevar a la terapia. A veces quedaba solamente ahí y por ahí en el encuentro con el psicólogo no aparecía nada de esto. Claro, ¿sí? pero tuviste tu tiempo de la escritura como algo beneficioso, Sí. entiendo. Yo notaba que sí, que era algo beneficioso. Me ayudaba a eso, como a ordenar. Ok, o sea, como que eso, uno de los beneficios puede ser ordenar. ¿Qué otros beneficios vos fuiste como en tu recorrido clínico encontrando? Bueno, muchos y muy lindos. Digamos, no solamente era como esta como necesidad, se puede decir, de volcar. ¿no? Como de la descarga solamente, como no. en un papel, sino también después de la sesión. Alguna frase que me dijo mi psicólogo, alguna intervención que hizo. Ir como registrando como las sensaciones físicas también. Y ahí empecé a confirmar algo que hoy tengo muy en claro, que es que la escritura terapéutica no reemplaza la terapia, pero puede sostenerla, ¿sí? Puede sostener ese proceso, ¿no? Esa es una de las cosas. Y también me empecé a como a autoobservar en mi rol como psicóloga, en empezar a invitar también a mis pacientes. ¿Sí? Acá hay algunos. No voy a mirar porque hay que, como se dice, preservar la identidad, ¿no? El derecho que tienen ellos. Pero bueno, esto de incentivarlos a escribir, a bajar, ¿no? Bajar al papel. ¿Y cómo fue eso? Ellos, claro. Y ellos van registrando, van escribiendo y vos vas viendo que cambia algo en su proceso, Sí. que además esto de ordenar o de poder como venir a la sesión con más claridad, como decías ese ratito antes, que permite como llegar y traer por ahí los temas y aprovechar ese horario un poquito mejor. Sí, no todos los pacientes escriben, pero en mi consulta el 80% lo hace. Ok. ¿Sí? ¿Y este libro está dirigido solo a quienes hacen terapia o también está dirigido al público en general? Digamos, yo no me anticipo, ahora les voy a mostrar un poquito cómo es el libro por adentro, okay. pero lo si bien pensaste. está pensado porque nace de la práctica clínica, ¿sí? Y está pensado para acompañar el proceso de la terapia, es un recurso que promueve muchísimo el autoconocimiento, la autorreflexión. Y la práctica de la escritura te ayuda mucho a elaborar cosas. Quiero como resaltar los beneficios y después esto que te quiero decir. Primero, llegan más conectados, con más claridad sobre lo que quieren trabajar en su espacio de terapia. Sí, es decir, bueno, estuve pensando, anoté, registré. Entonces yo creo que eso es un beneficio.
al releerse, ¿sí? Al releer sus entradas, porque digo entradas porque hay algunos pacientes que hasta le ponen nombre, ¿no? Es como hice una entrada esta semana y a veces te dicen, te lo quiero compartir o lo quiero leer, y al releerse muchas veces aparecen nuevos insights. ¿Sí? Y entonces, para mí la escritura terapéutica en el proceso de la terapia no es solo un complemento, sino que te permite esto que dije al comienzo, ¿no? Como sostener ese proceso. Claro. En muchos casos, porque escribir no solamente es descargar, te permite también procesar, ordenar tu mundo interno, tomar decisiones con cierta distancia emocional, tomar como cierta distancia de la emoción y procesarla mejor, gestionarla mejor. Vos organizaste el libro como en dos grandes partes. Sí. Yo les quería como mostrar, es una parte primera que está más organizada en relación a quienes hacen terapia. Tiene como aquí espacios de registro en relación a lo que es la pre-sesión, asociaciones de la sesión y post-sesión, ¿cierto? Sí. Pero luego también tiene como todo este apartado que habla sobre el viaje del autocuidado, que pienso también que puede ser muy útil para las personas que no hacen terapia o que todavía no han empezado, porque también tiene que ver, vos ahí haces como un punteo muy acertado en relación a todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para el autocuidado. Entonces, ¿quieres contarnos un poquito de esas dos partes del libro? Sí, porque son como las otras patas, que también promuevo muchísimo en la consulta. Y de hecho se lo suelo decir así a los pacientes. No nos podemos apoyar. Si una mesa tiene una sola pata, va a tambalear todo el tiempo. La terapia es una. Cuidar el cuerpo, los vínculos, mover el cuerpo, que es tan importante. Entonces, la segunda parte promueve mucho eso. Digo, si bien también hay como una parte de psicoeducación en cada una de las secciones, pero está pensado para ir incorporando como esos hábitos. Y la primera parte sí por ahí está pensada como en sesiones. De hecho, digamos, se llaman sesiones. Acá les voy a mostrar. Claro, para poder registrar lo que ocurre antes de la sesión y posterior a eso. Sí, sí. Ahora, si quieren, les podemos, para que puedan ver el libro, conocerlo. Sí. Y el título también. Hago terapia. Sí. Hago terapia. Algo el nombre del título. Bueno, estábamos en casa probando títulos y no había ninguno que me convenciera. Y mi hija, hermosa, en un momento me dice, ¿qué dice la gente cuando va al psicólogo? Estoy haciendo terapia, hago terapia. Y va a terapia. Y bueno, pero ¿y qué dice? ¿Cómo te lo dice? Hago terapia. Y entonces ahí fue Cris a la compu, me dice, el nombre está disponible, creo que tenemos nombre, ¿no? Genial. Como, en realidad el crédito se lo debo a mi peque, y la verdad es que cuando lo escuché dije, sí, tiene todo el sentido. Y además es un nombre que te invita a la acción, a implicarte en el proceso. Por eso yo juego a veces un poco con esto, no vayas a terapia, hacela. Claro, ¿no? Puedes ir y no hacerla. Claro, porque hacer te implica, digamos, te involucra en tu propio proceso, te hace que tengas como un rol activo ahí. ¿Quieres contarnos? Porque bueno, no es solo un diario de registro como de que pongan solo la información, sino que aquí al costadito tiene como una especie de voz en off, por decirlo así. ¿Quién habla acá? ¿Cómo es este recurso que utilizaste acá para acompañar ese recorrido, digamos? Porque no es que estás del todo solo, sino que también acá hay unos textos que acompañan estas preguntas. O sea, hay como unas preguntas centrales y un texto que acompaña. Bueno, ¿Quieres contarnos un poquito más? Es un diario de libro que está creado y pensado por una psicóloga y una psicóloga clínica, ¿no? La mayoría de las preguntas que están ahí son preguntas del espacio de la consulta, que a simple vista son preguntas como muy simples, ¿no? Por ejemplo, voy a leer una pregunta que es una pregunta simple, sencilla. La primera pregunta, ¿cómo me siento hoy? Uno puede decir bien, mal, y queda ahí, ¿sí? Pero los que hacen terapia saben que los psicólogos no nos conformamos con el bien, mal. Bueno, ¿qué significa bien para vos? ¿Qué significa mal? Esas llamadas intenta, digamos, como simular esa intervención profesional, del profesional. Claro, ¿sí? Porque acá, por ejemplo, en Cómo me siento hoy, dice, tómate un momento para conectarte con tus emociones actuales y escribí lo que sentís sin juzgarte. Sé honesto con vos mismo o misma.
Claro, o sea, es como que te invita a dar una vueltita más, aunque vos estés a solas con este recurso en tu casa o en donde lo estés practicando. Sí, y el ser honesto, porque a veces decimos bien por una formalidad, pero a veces no nos sentimos bien. Entonces te invita como, bueno, a ver, pará, la pregunta es simple, pero ¿qué está pidiendo? Y algo del autoconocimiento que a mí me parece interesante y que lo estoy viendo mucho, sobre todo con este recurso, en los pacientes que lo usan, que cada tanto vamos y venimos, ¿no? Como el paciente se relee cada tanto, ¿no? Como vuelve. Y esta pregunta, que es una pregunta muy simple, que se repite en cada sesión, cuando el paciente se lee, la respuesta no siempre es la misma. Y eso me parece también interesante. De poder observar Sí. ese contraste, de ir ampliando esa capacidad El de autoconocimiento, autorreflexión. poder registrar el proceso. Y otra de las cosas que yo veo, que cuando los pacientes registran su proceso, se va como perdiendo a veces esa sensación que muchas veces experimentan en algún momento de la terapia, que es la de estoy estancado o estancada. Me siento como que estoy dando vueltas sobre lo mismo. Y ahí es como, bueno, a ver, pero revisemos algo, ¿no? Y ahí como vamos viendo las diferentes versiones y muchas veces llegan a la conclusión de que es la sensación. La realidad es otra cosa, la realidad es que hubo movimiento. O a veces también puede pasar esto de que, che, mira, esto es algo en lo que tengo que seguir trabajando. Veo que se repite una y otra vez, ¿no? Como un patrón que se repite y que a veces el poder registrar te devuelve, te refleja un poco esa mirada. Claro, ¿Se te entiende? permite poder no solo recordarlo desde la sensación o lo que recortaste por la emoción, sino también el registro Sí. entre sesiones, pero también a lo largo de los meses. Sí, porque la terapia no solo es ese ratito, esas 50 minutos, 45, o depende de la modalidad de cada profesional, a veces puede ser menos. Sí. No es solamente ese ratito de hora, sino es todo lo que ocurre entre sesión, todo lo que pasa entre Entre las sesiones. Sí. Y eso me parece que es sumamente valioso. Como para conectar con el trabajo. Claro, el ejercicio del registro, no tipo ya hice la sesión y me fui hasta la próxima semana, sino tener ese tiempo también de conectar. Sí. Bueno, yo os voy a invitar a hacer preguntas si quieren, porque nos quedamos acá charlando, pero quieren preguntar algo de pronto. Hay otros recursos de otros diarios. ¿Este qué tiene de diferente al de otros? Bueno. Otros diarios, no sé si terapéuticos, porque no sé si todos los diarios que dicen, digamos, como... Y está muy de moda registrar pensamientos, sentimientos. Personalizado igual. O sea, si bien esos también son como que las puedes sacar más bien, exactamente. Si un día si le otras si no seas karma igual, tenés una pregunta re disparadora. Está como re bueno. Como que la pregunta te acompaña y te ayuda a poder trabajar ese proceso. Bueno, una diferencia que no es escribir por escribir, digo, no es escritura libre como otros. No estoy diciendo que sea mejor, ¿sí? Simplemente estoy marcando la diferencia. Tiene una estructura, guía. Y además, bueno, está pensado por una psicóloga que acompaña procesos. Y no lo digo desde el ego, sino lo digo desde la realidad. Digo, es un recurso que nace de la clínica. Del acompañar durante 14 años procesos terapéuticos. Ahí está, creo que también algo que marcabas hace un rato, no es solo la descarga, tener un espacio donde solamente volcar, sino tomando lo que vos decías, las preguntas te van llevando a ir ordenando ese cómo. Sí, y a elaborar, porque Sí. cuando vas y volvés sobre lo que fuiste registrando, estés o no estés en terapia, te permite elaborar, porque también está pensado desde ese lugar. No todo el mundo hace terapia y no todo el mundo tiene que hacer terapia. Y esto es algo en lo que yo creo, que es que todos y todas estamos en una, ¿no? Como digo, todos estamos en un proceso. Hagamos o no hagamos terapia. Y ir incorporando ese hábito, el hábito de escribir, en sí mismo es una herramienta poderosa y es una herramienta de autocuidado. Entonces también como pensarlo más allá del espacio de la terapia. Yo estaba mirando justo la parte de autocuidado, como nombramos hace un ratito. Les digo, si quieren un poquito acá para compartirles, pero se pueden acercar también a conocer el libro, alimentación, el aspecto social, los límites, la vida en movimiento, el descanso, reflexiones mensuales, ciertas herramientas de recursos terapéuticos que creo que en los journal no están, estos recursos que vos acá organizaste.
la rueda de la vida, el registro de emociones, de sentimientos, de hábitos. Quizás esta es otra diferencia también. Bueno, la segunda parte por ahí tiene que ver un poco más con el hacer journaling, ¿no? Hacer como la escritura más libre. Mira, por ejemplo, así, estas que vos construiste. Ese. Que esos recursos que están en la segunda parte, por ahí son recursos que en el inicio yo los compartía con los pacientes como de forma más aislada, ¿no? Sí, vos los ordenaste, toda esa experiencia y ese modo de trabajo también. Acá hay un modo de trabajo muy ordenado. Fue hermoso el proceso, fue desafiante, pero bueno, ahí está. Así les muestro. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, tomarse una foto con la autora, firmar algún ejemplar y aprovechar que ella está acá. Bueno, escriban, ¿sí? Escriban. A veces es empezar libremente, digo, ¿no? Como escribo una idea, un pensamiento, una reflexión, registro. Buscar un momento de la semana, un momento del día para la autorreflexión, para el autoconocimiento. Esto lo aprendí en mi propio proceso de terapia. No podemos transformar, no podemos cambiar lo que no conocemos. Y tenemos muchas veces la falsa idea de que nos conocemos. Y cuando empezamos a incorporar este tipo de recursos, nos damos cuenta de, wow, o sea, esto yo no sabía que estaba dentro mío. Ir de a poquito. A veces es simplemente registrar cómo me siento, mi energía física, emocional, pensamientos, en qué pienso la mayor parte del tiempo. Pero en principio, animarse a escribir y hagan terapia también. Bueno, gracias. Bueno, Les muchas gracias agradezco por estar. venir. Dejamos aquí un ratito, bueno, o preguntas que se Muchas quieran gracias. acercar a Ruth también. Amiga linda.